Pero vamos a empezar orando y le vamos a pedir al Señor que dirija este tiempo. Gracias, Señor, te damos por el tiempo que nos das, por esta hermosa iglesia que tú nos has dado, Señor, y el propósito que le has puesto a nuestra vida en ti, Señor. Estamos agradecidos porque hoy venimos, como todos los domingos, a adorarte, Señor, y a escuchar tu palabra. Y damos gracias, Dios, porque sabemos que tú estás aquí presente y diriges cada una de nuestras actividades. Gracias, Señor, porque un día decidimos entregarte nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestra vida, Señor, y tú nos has transformado, Señor, y nos has hecho nuevos. Gracias, Señor, porque vemos que hay muchas cosas todavía por cambiar, pero Dios, sabemos que tú tienes ese cuidado en cada uno de nosotros y en nuestras vidas, Señor, y te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús oramos, amén. Y también lo amamos, así es. Bueno, vamos a empezar con este estudio, pero nuestro pastor nos va a hacer el favor de repartirnos unas hojitas. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué ir a la iglesia. ¿Algunos se han preguntado eso? Mire, nosotros vamos a la iglesia, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿No sería más sencillo en casa? Dice Dios en su palabra que nos tenemos que reunir. ¿Para qué? Exactamente. Entonces, esa es la pregunta. Algunas ocasiones nosotros hemos sentido, probablemente no todos, pero algunos de nosotros sí, que podíamos quedarnos en casa y estudiar la Biblia y memorizar versículos y tener una vida santa que agrade a Dios. El problema está que tendríamos que empezar a sacar algunos versículos de la Biblia, como el que mencionaba la hermana que estaba en 2 de Corintios, y nos empezamos a decir, bueno, Dios, esta parte sí la cumplo y esta la hago un poquito a mi manera. La cosa es que no tendríamos que hacer eso. Nosotros como iglesia somos una familia. Mire lo que dice aquí, al convertirnos en hijos de Dios, ¿cuándo nos convertimos en hijos de Dios? Exactamente. Entonces vamos a encontrar que en el libro de Juan dice que a todos los que le recibieron y creyeron. Entonces Dios les ha hecho hijos de Dios. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, entonces llegamos a formar parte de la familia ¿de quién? La familia de Dios. Y entonces tenemos hermanos y tenemos hermanas. Así que tenemos una nueva familia, ¿cierto? ¿Y esta nueva familia nos hace hermanos y hermanas solamente de los miembros de esta iglesia? No, de todos los hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre que es Dios, en el mundo. Entonces la iglesia es nuestra nueva familia. Por supuesto que debe ser un grupo ¿de qué? De refugio y un centro de apoyo. Esto dice acá en la hojita. Refugio y apoyo. Así que ya no estamos solos, ¿cierto? Contamos con una familia en Cristo. ¿Y realmente nosotros nos sentimos así como familia? Yo me siento en mi iglesia, me siento en mi familia. Y muchas veces me llevo mejor con mi familia de la iglesia que con mi familia que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo sentir y un mismo pensar. Y esas son las cosas buenas que tenemos como iglesia, por supuesto. Sin embargo, la iglesia también es un centro de edificación. Estamos edificando esta iglesia y empezamos por cosas que parecen sencillas, pero cómo le cambian la vista a nuestra iglesia, ¿cierto? Movieron las cortinas, se empezó a aplanar el techo y esto nos hace sentir que estamos siendo bendecidos porque tenemos una iglesia. Probablemente vemos una iglesia que nos parece que todavía le faltan muchas cosas, pero para nosotros es nuestra casa. Estamos bien contentos, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces con los hermanos hay diferencias, ¿cierto? O ustedes nunca se han peleado con los hermanos, o con los hijos, con las hijas. Bueno, aquí también pasa lo mismo. Aquí también hay diferencias y hay roces, a veces choques. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos vivir en unidad? Porque cuando hay una diferencia entre hermanos, no hay comunión. ¿Ese es el propósito de Dios? No, ese es una desobediencia. Y si pasa la noche y no se arregla esa desobediencia, en el corazón del hombre aumenta la raíz de amargura, crece, llena el corazón.
¿Cómo puedo decirle a Dios, Dios te amo, pero al hermano? Dios, yo te amo, pero con la hermana. Dios, yo te amo, pero con mi hijo o con mi hija. Es lo mismo que decir, no tengo que congregarme porque yo lo puedo hacer en mi casa. La disposición del corazón. Así que la iglesia es también seguir una serie de instrucciones para vivir en unidad con nuestros hermanos. Ahora, leamos el instructivo. Ese es el punto. Mire, digamos que esta es la introducción a nuestro estudio. ¿Por qué? Tenemos que seguir unas ciertas reglas para vivir como a Dios le agrada. Ok, ahora, ¿cuáles son las reglas? Porque dijimos, debemos congregarnos por obediencia, pero lo segundo es, ¿para qué nos congregamos? ¿En qué sentido? Ahora ya dijimos, para edificarnos. Esa parte es fundamental, la edificación. ¿Edificarnos en qué? ¿Qué quiere decir? Yo me siento acá y recibo amor. Cuando tengo un problema, ¿alguien me escucha? Pero cuando un hermano o una hermana se acercan a mí y me muestran, ¿qué hago? ¿Me edifico o me defiendo? Ese es el punto de la iglesia. La iglesia edifica, la iglesia ama, la iglesia apapacha. Somos los hijos de Dios, somos una gran familia en todo el mundo, una gran membresía, la mejor. Pero implica muchas cosas, porque es la misma relación que uno puede tener con un hijo o con una hija. Nosotros amamos a nuestros hijos y por eso los educamos. Y a veces ellos nos educan a nosotros y por eso entendemos que estamos siendo edificados. Pero tenemos un orden específico dentro de esa edificación que debemos seguir. Y hay unas reglas. Afortunadamente tenemos la Biblia que nos marca cómo debemos comportarnos. Porque el creo que es una de las cosas que afectan la relación entre los hermanos. El pasaje principal vamos a leerlo en Lucas 6:31. Lucas 6:31. Todo lo vamos a buscar, porque este es uno de los pasajes que debemos memorizar y realmente este es el versículo principal de nuestro estudio. Así que lo tenemos que memorizar, aunque uno diga, es que a mí no se me queda nada. Sí se te queda. El pasaje está sencillo y es parte de la vida. A ver, ¿todos lo tienen? Lucas 6:31. Vamos a buscar. Dentro de las fichitas que tú repartiste, Coleman, también está ahí, ¿cierto? Ok. Si ya lo tienen todos, ahora miren al frente. Si ya lo encontraron, ahora miren al frente. Lo vamos a leer todos. ¿Qué dice? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pregunta. Esa se llama la regla de oro. La regla de oro. Y como dice, ¿qué dice ahí? ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Qué entienden lo que dice ahí? Perlita, ¿qué entendiste ahí? Lo que a ti te agrade, hazlo con la otra persona. Muy bien. Hermano Jaime. Sí. Exacto. ¿Quién tiene uno más de su ronco pecho el que quiera? Tú, mi vida. Exactamente. Como quieras que te traten, trata. Es una regla de oro. ¿La cumplimos? A veces no. Fíjate que no podemos olvidar esta regla de oro porque si nosotros tratáramos a las personas como quisiéramos ser tratados, entonces este mundo sería un lugar mejor, ¿cierto? Para vivir, porque seríamos tolerantes, amorosos, ¿no? Tendríamos buena voluntad al tratar a las personas, seríamos pacientes. Y esa parte es bonito. Y sin embargo vamos a empezar a buscar Lucas 6:27, porque también nos va marcando cosas un poquito en Lucas 6:27. Y lo vamos a encontrar, dice, hay alcances de la regla de oro. Pero también es que amar al que te ama es fácil, ¿sí o no? A ver, ama al que no te ama. Ese es ahí donde empieza el desafío. Ya tenemos Lucas 6:27. ¿Qué dice? Pero a vosotros os digo, a los que os aborrecen. Entonces ya nos indica un punto, la primera dificultad.
Ama a esa persona que te cuesta trabajo amar. Ámala. Ora por ella. Ama. ¿Y qué más te dice? Y nos dice que hagamos ¿qué? O sea, nos pide acción. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer el bien, porque una cosa es lo que es un mandamiento, pero el mandamiento va acompañado de la acción. ¿Y qué tengo yo que hacer? Amar al que me cuesta trabajo, sí, pero ¿qué te dice? Benefícialo, hazle el bien, ayúdale. Entonces va acompañado de una acción. Y a mí me gusta esto. Nos toca empezar a trabajar en eso. Dice Lucas 6:28. Vamos a buscar Lucas 6:28 una vez que hayamos terminado esa parte. ¿Y qué nos dice en Lucas 6:28? Bendecid. Ok. Entonces, eso quiere decir que yo voy a pagar bien por algo que a mí me parece mal. Bendice a tu hermano. Es tu hermano, hijo del mismo Padre, aunque no piense como tú. Aunque no estés de acuerdo, bendícelo. Y después, ¿qué te dice? Y ora. Porque la oración es importante. Vemos lo mismo. ¿Por qué nos juntamos en una iglesia si somos de la misma familia? ¿Por qué no nos vamos a la casa? Porque necesitamos ser edificados y también necesitamos ser amados. Y también necesitamos entonces que a través del grupo de hermanos podamos aprender a ser obedientes y poner en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Ok? Aquí dice rápidamente, hay un punto que dice alto. ¿Sí han visto el punto que dice alto? Es un punto en el cual debemos reflexionar. Mire lo que dice acá. Alto. Y voy a reflexionar. A ver, reflexionemos un poquito. ¿Cómo quieres que otros te traten? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Con respeto, con amor? Ajá. Ok. Ahí está todo. Entonces, ama a tu hermano como tú amas a Dios. ¿Cierto? Si amas a Dios, amas al hermano. Siguiente, y paso aquí. Dice, ¿atiende usted a otros de la misma manera? Es decir, si tomamos en cuenta esa ley, nosotros atendemos a las personas como atendemos a Dios. Porque a veces nos pasa, ¿eh? Sí nos ha pasado que nos descuidamos un poquito en el preguntarle a los hermanos o a las hermanas, interesarnos, vernos interesados por su vida, por su bienestar, ¿cómo están? ¿Te acuerdas cuando decías, pastor, que había un hermano que preguntaba, ¿cómo estás? Y uno acostumbra a decir, bien, pero el hermano se acercaba, lo miraba a los ojos y le decía, ¿estás verdaderamente bien? Preguntar. Así me gustaría, yo quisiera muchas veces que la gente se acercara y me preguntara, ¿cómo estás? Yo siento ese apapacho, pero también tengo que entender que no todos somos iguales, ¿cierto? Hay unos que manifiestan su amor abiertamente y hay otros que son más secos al manifestar su amor, pero no quiere decir que no te están amando como tal. Piensa en una ocasión esta semana cuando usted se sintió mal por la forma en que trató a otra persona. ¿Ustedes se han sentido mal por esa forma? Sí, sí. ¿Esta semana pudieron haber tratado mal a una persona y se sintieron mal por eso? ¿Esta semana pasó? ¿Sí? ¿Quién nos cuenta algo de eso? A ver, una anécdota de lo que hayan hecho esta semana. ¿Nadie? Un valiente, ¿no? Tratar a las personas como quisiera ser tratado. Podemos orar por una persona también hoy. Tengo un amigo que se llama Martín, que es carpintero, y su papá se cayó de un tractor y el tractor le pasó encima. Y entonces está saliendo del hospital y tiene que pagar 3,000 pesos. Me escribe un WhatsApp, me dice cómo está pasándola. Yo le pregunto cómo está y me cuenta cómo está. Hay que pagar 3,000 pesos. Ay, Dios mío, hay que juntar 3,000 pesos y entonces la respuesta es hay que orar por ti, ¿cierto?
¿Y cómo me gustaría ser tratado? Bueno, yo dije que íbamos a orar para que se pudiera levantar una ofrenda en la iglesia por este joven. No es cristiano. Y la ofrenda tiene que empezar por uno mismo. Hay muchas oportunidades de ayudar, hay mucha gente que tiene necesidad. Pero me sentí como que, ¿qué hago? Para darle sus 3,000 o por lo menos. Bueno, empezar por orar por esa persona es bueno. Porque Dios es bueno, ¿eh? A veces te habla a ti y muchas veces está proveyendo para su necesidad. Ahora, probablemente ya consiguió su dinero y seguramente yo quiero tratarle como a mí me gustaría. ¿Sabe? Muchas veces la parte económica es el desafío más grande, ¿sí o no? Porque uno ama al hermano, ¿y cómo estás, hermanito? ¿Y en qué te puedo ofrecer, hermano querido? Y voy a orar por ti. Y te dice, bueno, hermano, es que ando con una necesidad porque... Y tú dices, ¿y de cuánto será la necesidad, hermano? Porque Dios te bendiga, hermano, yo seguiré orando por ti. No necesita muchas veces mucho ser escuchado. Y si alguna forma Dios ha dispuesto en tu corazón y te ha dado la posibilidad, pues hazlo. Hay 20 millones de excusas para decir que no lo hago, que si no es hermano en Cristo, que si mejor nada más se acostumbra a pedir. Bueno, yo quiero ser tratado igual. Y este es un principio, a veces Dios nos desafía de diferentes maneras. ¿Ok? Hay gente que necesita ser amada y escuchada. ¿Ustedes saben eso? Hay gente que necesita un abrazo. ¿Lo saben? Han abrazado personas, han escuchado personas, se han acercado a personas esta semana, porque no todo tiene que ver con aspectos económicos. Muchas veces la gente no necesita más que un abrazo. ¿Cómo estás? Interesante, ¿no? Eso requiere participación. ¿Se acuerdan el versículo principal, la regla de oro? ¿Se acuerdan cómo es? Así como qué. También tratad a las otras personas, ¿no? Haced con vosotros, haced esto mismo con vosotros, es la regla de oro, no la podemos olvidar. Ahora, por supuesto que esto implica el tema, esto implica que nosotros tengamos que trabajar juntos, trabajando juntos, así que esto no lo podemos hacer solos, ¿no? Amar a los hermanos, tratarlos como yo quiero que me traten, pero esto tiene que hacer en conjunto. Entonces vamos entendiendo por qué la iglesia. ¿Por qué tengo que venir a una iglesia? Y el tema es otra vez el mismo tema, los unos a los otros. Entonces ya me doy cuenta que tiene que ver con un conjunto y una participación. Acuérdate, la Biblia siempre te da una orden, un mandato y te pide una acción. Entonces la acción es actuar, unos a otros, unos a otros. La pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo lograr como hermanos crecer juntos y agradar a Dios? Porque ese es el principio, crecer como hermanos, pero agradar a Dios, no agradarse a uno mismo, ¿cierto? Hay muchas razones para que... Entonces, esto implica, por supuesto, empezar a entender que hay un manual que Dios creó para que lo podamos hacer. Y me voy a ir un poquito más rápido porque, por supuesto, que el manual es un poquito más largo. ¿Ok? Marcos 9:50. ¿Qué dice Marcos 9:50? Dice, hay muchos pasajes donde aparece la frase, los unos a los otros. Dijimos trabajar juntos, entonces ellos indican cómo podemos cumplir esta regla de oro, que es tratar a los demás como quiero ser tratado y hacer poder vivir en unidad con los demás. Entonces acá tenemos algunos mandamientos o los mandamientos mencionados en cada uno de los siguientes pasajes y vamos a empezar con los mandamientos. Entendamos cada principio en cada mandamiento. Entonces, ¿cómo debemos tratarnos los unos a los otros? En Marcos 9:50, ¿cómo deberíamos tratarnos? ¿Qué dice? Y tened paz. Paz los unos con los... Entonces, ¿cómo debemos tratarnos los unos a los otros? En paz. Tiene que haber paz. Paz. Esto lo vamos a escribir así grande, paz. Tiene que haber paz los unos a los otros. No puede haber paz de un solo lado. Tiene que haber paz los unos a los otros. Ese es el principio de una iglesia, que seamos pacíficos. Y esto es importante. Ahora, yo quería mostrar un poquito pasos. Los pasos para. Y hay 3 pasos.
Me quedé con la paz, pero este es el tercer paso, los unos a los otros. Pero yo quisiera mencionarles 3 pasos para obtener. Lo primero es trabajar juntos. Me canso de decirlo, esto no se hace solo, la edificación es unos a otros, hay participación. Un ejemplo de participación aquí en este estudio hay un ejemplo bien bonito de un misionero que llega a África y ve a 2 hombres. A uno le faltaban los brazos y a otro le faltaban los pies, pero realmente eran pobres agricultores que tenían que sembrar la tierra. Entonces los 2 se juntaban. Mire, el que tenía pies subían los hombros al que le faltaban los brazos. Entonces habían 2 pies, 2 brazos, ¿cierto? El que tenía los brazos pero no tenía pies, que estaba encima de los hombros del otro, tenía una bolsa con la semilla. Y entonces iban por el arado, el que tenía brazos tiraba la semilla y el que tenía pies, con los pies, estaba sembrando la semilla. Los 2 eran uno. ¿Sí o no? Porque a uno le faltaba algo que el otro tenía. Y entre los 2 hacían un trabajo y muy seguramente entre los 2 llevaban el sustento a su casa. La iglesia tiene que hacer lo mismo. Entonces el primer paso es trabajar juntos. El segundo paso, ya lo dijimos, es la regla de oro. Tratémonos como quisiéramos ser tratados. Y el tercer paso es el manual. El manual es lo que estamos diciendo. Entonces, ya vamos a volver al principio. Entonces, ya dijimos que la primera manera para seguir el manual la encontramos en Marcos 9:50, que es que haya paz. ¿No? Aquí dice que haya paz. Paz. ¿Cuesta trabajo? Yo quisiera que no costara trabajo, que haya paz. Si te toca a ti, hazlo. Ve y busca. Interésate y busca la paz. Y ora, porque haya paz también del otro lado. Ese es el trabajo, paz. ¿Ok? Primera regla del manual, pacíficos. Segunda regla, Juan 13:34. Me llama la atención porque aquí ponen primero la paz y después ponen otra cosa que me gusta mucho, que yo la pondría primero. En Juan 13:34, ¿qué dice? Que os améis como yo os he amado unos a otros. O sea, que haya ¿qué? Amor. Y todo le vamos a poner unos a otros. O sea, que haya amor los unos a los otros. Que haya paz los unos a los otros. Entonces, ya entendemos que haya paz, que haya amor. Fíjese, este versículo en Romanos 14:13, está bueno. Romanos 14:13. Vamos a buscar Romanos 14:13 y vamos a buscar en este versículo, nos hace una advertencia. Romanos 14:13 dice, así que ya no os juzguemos, no nos juzguemos más, ok, sino más bien no poner caer al hermano. Juzgar, ¿debemos juzgarnos? Juzgar es sinónimo de crítica, ¿sí o no? A nadie le gusta ser criticado, a nadie le gusta ser juzgado porque te están diciendo. Pero no confundamos, y esto es bien importante, no confundamos juzgar con edificar. Porque si no edificas, te haces cómplice. ¿Y eso le gusta a Dios? No, porque Dios te pide. Es decir, nosotros tenemos que edificar y se edifica en sabia mansedumbre, con amor, con gracia, como le gusta a Dios, con gracia. ¿Ok? Entonces dice, no juzguemos ¿para qué? ¿Para qué? Ahí dice al final, para que no pongamos tropiezo o ocasión de caer al hermano. Mire, muchas veces nuestra vida es
es tropiezo para un hermano y no nos damos cuenta. Puede ser ocasión de caer de un hermano y no nos damos cuenta. Y nosotros decimos, pero yo soy espiritual. Pero nosotros podemos hacer caer a los hermanos que amamos. Y uno diría, y hasta los que no amamos, pero la regla de oro me dice que yo trate a las demás personas como yo quiero ser tratado. Entonces, como yo quiero ser tratado con amor, pues debo tratar con amor a mis hermanos. Si yo quiero ser tratado de manera pacífica, pues debo tratar de manera pacífica a mis hermanos. Si yo quiero crecer, debo ser exhortado. No juzgado, pero sí exhortado. Me encantaría esa parte de mi vida. ¿Los pastores deben dar cuentas? Ellos también deben dar cuentas. ¿Los ancianos deben dar cuentas? Y los hermanos, todos somos iguales para Dios en ese sentido. Todos tenemos la necesidad de ser edificados. ¿Cómo es? El tema es los unos a los otros. Así que debemos ser edificados los unos a los otros. Y luego ya nos pone cosas más bonitas en Romanos 12:15. Nos pide que pasemos de la alegría al llanto. ¿Qué dice Romanos 12:15? Bien. ¿Qué entiendes con eso, mi hermanita Elvia, hermosa? Sí, exacto. Eso ya me habla de compañerismo, ¿cierto? Estoy contigo en la alegría y también en la tristeza. Solidaridad, ¿cierto? Que este es el manual. Unos a otros, entonces, gocémonos y lloremos. Y esto nos implica dos partes, no una sola parte. Uno y otro, ¿ok? Bueno, ahí vamos. Romanos 15:1. Empieza lo bueno. ¿Qué dice en Romanos 15:1? Exactamente. Entonces, los unos a los otros, ¿qué debemos hacernos nosotros? Soportarnos. Y encontraba el significado. Soportar es como sostenernos los unos a los otros. Nos sostenemos. Si alguno se cae, hay otro que lo levanta, ¿no? La Biblia dice que es mejor 2 que 1, pero debe ser mucho mejor 3, ¿o no les parece? Porque Dios está presente en tu vida. Entonces, soportar es sostener. Soportar es sostener a las personas. Y luego nos dice en Romanos 15:2, el siguiente versículo. Entonces, también nos tenemos que agradar, y otra vez, los unos a los otros. Todo esto de los unos a los otros, que vivamos en paz los unos con los otros, que nos amemos los unos a los otros, que no nos juzguemos, que no seamos de tropiezo los unos a los otros, que nos gocemos, que lloremos, que nos sostengamos, que nos soportemos, que nos agrademos. Tiene que ser una alegría venir a la iglesia, encontrarse con hermanos y compartir el gozo, ¿o no? ¿Por qué? Porque es agradable estar entre hermanos, no es una contienda. Es un sitio donde todos venimos a ser edificados y transformados en Cristo. Eso es bonito. Ahora, Romanos 15:7. Bueno, el recibirnos estará de la mano con hospedarnos. Ok, está de la mano con hospedar. ¿Con qué otro lo podrían asociar ustedes? Recibir a tu hermano. Con aceptación, con hospitalidad,
todo eso. Recibo lo bueno y también lo malo. Recibo en amor. Tiene que ver con todo eso de mis hermanos. Yo quiero entender. Fíjate que a mí me dice la Biblia que yo tengo que soportar. Y voy a entender claramente que no todos somos iguales. Y yo tengo que tener esa buena voluntad en el amor, porque el mandamiento es amarnos. Y decía la hermana, ama a Dios y a tu prójimo. Entonces el amor cubre todas estas cosas. No somos iguales, porque Dios no nos hizo iguales. Imagínate que todos cantáramos bonito como Jorgito. ¿A poco no sería bonito? Bien, pero cada uno tiene cualidades distintas. Esta semana estamos agradecidos con Dios y con el hermano Jaime por todas las cosas que ha hecho. Y en otras ocasiones vemos gratitud en los hermanos por el servicio que prestan, cada uno de ellos como un solo cuerpo en Cristo. Entonces, todos somos distintos, pero somos del mismo cuerpo. Y esa parte nos agrada, por eso nosotros nos recibimos. Y en Romanos 15:14, ¿qué dice? Debemos, ¿qué? Hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Ya encontramos diferencia entre juzgarnos, ¿cierto? Nosotros nos amonestamos en amor. Eso es importante. O no les decimos nada, o no nos decimos nada, para que no te enojes. ¿Estaría bien? ¿No es cierto? Porque no te amaría. Es lo mismo que en la relación que tiene un padre con un hijo o con una hija o con su esposo, las esposas que generalmente nos marcan mucho. Pues es porque nos aman. Queremos ser amados. Hay cosas que yo no entiendo a veces. Por ejemplo, mis palabras pueden ser sin gracia, entonces no reflejan el amor de Dios. Y si alguien dice, no tienes gracia al hablar, hermano, yo entonces le pido a Dios que ponga mis palabras y te digo gracias, hermano, para que yo tenga gracia y agrade a mi hermano. El otro día leíamos un estudio donde dice, de la boca del hombre sale lo que viene del corazón, así que no estés tan pendiente de tu lengua porque esa te va a costar trabajo, aunque debemos tener control de la lengua, pero tenemos que edificar el corazón. ¿Para qué? Entonces, de la boca salgan buenas acciones que agraden a Dios, de tal manera que cuando tú hables con tu hermano o con tu hermana, ella se sienta bendecida y edificada y no juzgada ni criticada. Entonces, que sea tu palabra siempre con gracia. ¿Qué dice sazonada con sal? Es bonito que podamos hacer sentir a los hermanos amados, bendecidos, edificados y no juzgados ni criticados. Pero es el amor de Dios y la guía del Espíritu Santo la que hace que de mi boca salgan cosas que agraden. Eso quiere decir que yo debo dedicar tiempo a instruir y preparar mi corazón con la palabra de Dios para que realmente mi vida sea un reflejo. Mi vida sea un reflejo. Seguimos. Romanos 16:16. ¿Qué dice? Saludaos los unos. Ya que hay que repartir besitos. ¿Sí? ¿Ósculo? Bien. ¿Ve, hermano Heriberto? Por eso quería saludarlo correctamente esta mañana. Ok, muy bien. Gálatas 5:13. ¿Qué debemos hacernos? Fuiste llamados para la carne. Este versículo es bien bonito, ¿no? Fíjate, porque nos pide que nos sirvamos y nos establece una pauta. Somos libres y hemos sido llamados a libertad. Libertad del pecado en Cristo Jesús. Pero también yo no puedo decir que entonces tengo libertad. Yo tengo reglas que me dan libertad. Y esa libertad la encuentro cuando yo acato las reglas que me traen gozo. Pero no es ocasión para que Dios me dé libertad y licencias
aunque eso nos puede pasar. ¿Se acuerdan cuando hablamos un poquito del estudio que hablamos sobre Satanás y cómo Satanás entra en nuestra vida por cosas pequeñitas? Y nunca entra haciendo ruido, sino entra despacito y con cosas agradables. Y le damos libertad y cuando nos damos cuenta tenemos un monstruo que nos está carcomiendo, el pecado, más que la batalla espiritual contra esos espíritus de la maldad, de la oscuridad. Nosotros realmente tenemos una batalla práctica y es contra el pecado. Estamos muy preocupados en la batalla espiritual. Esa batalla espiritual de los exorcismos y del demonio, esa no, es la más sencilla, es la de todos los días, de la cotidianidad, de cuando pienso, de cuando hablo, de cuando siento. Esa es la batalla que debemos resistir permanentemente, ¿no? Someter mi pensamiento a Dios, resistir al diablo. Esa es la batalla cotidiana. Pero entonces, una de las cosas que nos habla es al servicio una iglesia. Las iglesias cristianas se caracterizan por eso, porque son hermanos que están prestos a ayudarse cada uno dentro de sus habilidades. Yo tengo habilidades, tengo dones, talentos, los pongo a mi iglesia, los ofrezco para la edificación de mi iglesia. ¿Ok? Debería ser todo lo demás, pero bueno, ¿cuál es tu talento? ¿Lo estás usando para tu iglesia? Aquí dice que debemos servirnos. Gálatas 5:26 nos marca algo que no debemos hacer los unos a los otros. ¿Cuál sería? Porque la vanagloria produce o genera una semilla en el corazón que se llama envidia. Así que si yo tiendo a ser vanaglorioso, mire, la palabra de Dios me dice que si yo me exalto, ¿qué va a pasar? Yo seré humillado. Pero si yo me humillo, entonces ¿cómo quiero vivir? ¿Exaltado o humillado? Para que Dios me exalte. Entonces la vanagloria, ojo, la vanagloria. ¿Alguien está luchando con eso? Ojo, porque no sabes si está haciendo de tropiezo en la vida de alguien que está al lado tuyo. Entonces no estás obedeciendo lo que Dios pide. Si te vanaglorias, te humilla. Yo le tengo miedo a Dios. Yo puedo hablar con Dios, pero le hablo bonito. No le voy a hablar feo. Si yo decido andar bajo mi propia sabiduría, Él tiene formas de mostrarme cómo puedo ser humilde. Entonces mi vida tiene que agradar a Dios. Y lo primero es que debo descubrir, si no yo, puedo permitir que alguien me marque y yo ya no me voy a estar justificando y diciendo que no, que yo que no fue, que fue tal vez un momento en que, no, lo acepto, porque necesito aceptarlo, reconocerlo, pedir perdón y cambiar. Que Dios cambie mi vida, porque acuérdense que no hay nada peor que estar defendiendo un pecado, porque entonces eso se convierte en ¿cuántos pecados? En 2. El pecado más la justificación del pecado. Yo estoy aquí para ser transformado. Y tal vez si ustedes conocieran cómo era mi vida antes, podrían darse cuenta. Pero si me ven ahora, se dan cuenta cuánto hace falta en mi vida para cambiar. El Señor ha transformado nuestras vidas. Y somos personas gratas a Dios, que luchamos permanentemente contra el pecado cotidiano. Queremos ser un regalo, una ofrenda a Dios. Mi vida es un regalo que Dios me da para honrarle a Él. Y si yo le honro a Él, ¿Él qué va a hacer conmigo? Me va a honrar a mí. Si yo me acerco, Él se acerca. Si yo lo honro, Él me honra. Y yo quiero una vida que agrade a Dios. Entonces, vamos a Gálatas 6:2. ¿Qué dice? Sobrellevar. Y esto va, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tiene que ver con sobrellevar. Llevar va acompañado de movimiento. Una cosa es sostener y otra cosa es sobrellevar. Y sobrellevar quiere decir acompañar. Te acompaño. A veces hemos pasado por desiertos en nuestra vida. Y yo recuerdo que muchas veces he volteado a ver y hay alguien conmigo que está junto a mí. Generalmente es mi esposa.
Pero a veces en nuestra vida vemos situaciones difíciles en donde hemos encontrado hermanos que nos han brindado apoyo, han caminado con nosotros por ese desierto, nos han animado, nos han amado, nos han exhortado. Efesios 4:2 dice, ¿qué debo hacer los unos a los otros? Efesios 4:2. Soportándonos con paciencia, que dice uno, Dios, dame paciencia, pero ¿qué dice mi esposa? Pero ya, paciencia, paciencia. Por supuesto que en Colosenses 3:13 nos pide una cosa que es importante, que es soportándoos unos a otros, ahí encontramos otra vez unos a otros, y perdonándoos unos a otros. Entonces, ¿cuál sería lo que tengo que hacer ahí? Y perdonarme. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo también nos perdonó, así también, hacedlo vosotros mismos. ¿Hay algo que perdonar? Pues acércate y pide perdón. Primera Tesalonicenses 4:18, ¿qué dice? Colosenses 4:18. Perdón, Primera Tesalonicenses 4:18. Eso ya lo... no, sí, correcto. Colosenses 3:16. Ok, perdón. More en abundancia en vosotros. A ver, ¿cuáles entonces serían las palabras? Y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos. Muy bien. Entonces la enseñanza, eso estamos haciendo hoy. La enseñanza y la exhortación. Permanentemente debemos ser educados, exhortados, nutridos ¿con qué? Con la palabra de Dios. Esa es la fuente de conocimiento, la palabra de Dios, ¿cierto? Y también, ahora sí en 1 Tesalonicenses 4:18. Ok. Alentarnos los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5:11. Animarnos y edificarnos. Y la palabra, aunque el tema importante hoy en día es los unos a los otros como iglesia para tener una vida que agrade a Dios. Y vimos que lo primero es que tiene que ser en conjunto, lo segundo es que tiene que ser buscando esto de la regla de oro y lo tercero son reglas básicas. Entonces vemos que edificar es una de las cosas que más se repiten. El amor, la edificación, la exhortación, la enseñanza. Es importante en Hebreos 10, 24 y 25, este es el versículo, Hebreos 10, 24 y 25, que dice... Había dicho que en 2 Corintios es Hebreos 10, 24. No dejar de congregarse. Ahora lo estoy entendiendo más, ¿cierto? No es dejar de congregarme solamente porque debo cumplir, o si no vamos a hacer como que solamente vamos al culto los domingos. Es para que podamos entender todas estas reglas que Dios pide. Tenemos que ir a la iglesia porque es un mandato. Pero también nos pide que tengamos características que nos permitan crecer y agradar a Dios, la paz, el amor, el gozo,
el servicio, ¿qué más? ¿Quién se acuerda de otro? Animarse, soportarnos, servirnos, recibirnos, muchas cosas, animados, estimulados. Y finalmente Santiago 5:16, ¿qué dice? Puede mucho. Si nosotros hiciéramos un estudio de por qué devorar, también encontraríamos el poder de la oración. Estamos hablando de sanación en las reuniones de oración, a la cual invito a la gente a venir. La reunión de oración siempre ha sido un reflejo del domingo. Y ya están por terminarse las vacaciones. Nosotros oramos por la salud de los hermanos, los que están y los que no están. Las reuniones son importantes porque nosotros tenemos la oportunidad de orar unos por otros en la reunión de oración, de tener comunión unos con otros, de ser edificados unos a otros, de tener compañerismo unos por otros, recibiéndonos. Esto es importante. Algunas actividades de la iglesia son fundamentales. ¿Cuáles son las que sí, cuáles son las que no? ¿Quién decide eso? ¿Debo congregarme? Entonces ya cumplí el domingo. Y todas las demás. Exhortémonos a venir a las reuniones de oración los viernes. Convivamos un poquito, oremos por las necesidades. A veces en las reuniones de oración encontramos las personas que muchas veces más necesitan de oración. Y los otros es porque no tienen necesidad de oración o porque dicen yo en mi casa, aquí solito. La exhortación. La lucha y la batalla espiritual es cuando te dicen no vayas, no es importante, está muy tarde, es aburrido, yo mejor aquí. Esa es la batalla espiritual. Permanentemente, esta es una exhortación amorosa a venir a las reuniones de oración. Confesaos y orad. Sí, primera de Pedro 4:9, ¿qué nos pide? Importante, esto es para concluir ya, el hospedar. A muchas veces nos cuesta trabajo hospedar y otras veces vemos que hay hermanos y hermanas que son hospedadores. Y eso es una gran bendición, una gran bendición. Nosotros lo entendimos en nuestra vida hace un tiempo y hemos sido muy bendecidos por Dios porque dijimos queremos hospedar a hermanos que vienen, los misioneros que vienen, hospedar en nuestra casa, hospedarlos en tu corazón, ora por ellos también. Esto es algo que a Dios le agrada. Reglas importantes en nuestra vida. Tenemos hojitas que leer, versículos que memorizar. ¿Cuál es el que tenemos que memorizar? ¿Se acuerdan? ¿Lucas qué? 6:31. ¿Qué dice Lucas 6:31? Vamos a repetirlo bien como está en la Biblia. ¿Qué dice? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Bien, yo quiero concluir, antes de terminar orando, diciendo que nosotros tenemos los unos a los otros que tener un apoyo como hermanos. Cuando recibimos a Cristo, pasamos a ser de la familia de Dios. Y entonces tenemos hermanos y hermanas en todo el mundo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que mejorar la convivencia entre nosotros, los unos a los otros. Para mejorar la convivencia entre nosotros, tenemos que trabajar juntos. Porque acuérdate, como yo quiero que me traten, trata. Entonces, si lo que tengo que mejorar es la manera de tratar a mis hermanos, pues mejoremos en eso, porque eso no se hace solo. Si lo que tengo yo que hacer es cambiar mi forma de ver e interpretar y obedecer la palabra de Dios, entonces que Dios te lo marque y me lo marque y lo vamos a hacer, porque esto no se puede hacer solo. La iglesia se edifica, la iglesia crece, la conducta y el corazón cambian cuando nosotros entendemos y obedecemos las reglas. Entonces el primer punto es
trabajando juntos. Y el segundo es, recordemos la regla de oro, Lucas 6:31, y así como yo quiero que me traten, también yo voy a tratar. Y así como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y el tercero es seguir este manual de cómo hacerlo. Y dentro del manual de cómo hacerlo encuentro muchos versículos que sustentan esta verdad. Amar pacíficamente, exhortándonos, edificándonos, recibiéndonos, hospedándonos. Todo lo que ustedes vean y entiendan en su vida. Hay muchas cosas que hoy ha hablado Dios a mi corazón. Y yo pido que si hay algo que Dios muestra en tu corazón, que no va de acuerdo con lo que Dios ha marcado para tu vida, reconócelo, confiésalo y cámbialo. No podemos seguir viviendo igual. Nosotros no somos como el mundo, guardando rencores. Nosotros somos pacíficos y amorosos y benignos y oramos unos por otros. Realmente no podemos servir y agradar a Dios cuando hay eso en tu corazón. Y si Dios te habló a ti, pues entonces cambia, ten acción. No te quedes esperando a que venga el otro. Hazlo tú. Y si ya lo has hecho, pues vuélvelo a hacer las veces que sean necesarias. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias porque eres un Dios bueno que hablas a nosotros, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos das la oportunidad a través de este estudio de conocerte un poco más. Gracias, mi Dios, porque tú has hablado hoy a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que podamos seguir viviendo con humildad, Señor, y en obediencia a ti, Señor. Gracias porque tú nos has cuidado esta semana. Gracias porque tú nos das tu bendita palabra, Señor, para agradarte todos los días. Señor, gracias porque nos has permitido tener una linda iglesia, Dios, donde podemos crecer espiritualmente en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos acompañes durante esta semana que hoy empieza, que cuides de nuestras familias, de nuestros trabajos, Señor, pero sobre todo que tú cuides y guardes nuestro corazón para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.